La verdad que nos sorprendió, como muy bien decías, el decreto es extensísimo y en la parte laboral, que es lo que nos toca a nosotros, realmente también sorprendió por la cantidad de normas que se modificaron, siendo una reforma realmente muy, pero muy importante en cuanto a su contenido y en cuanto a su extensión. Bueno, ahora, por lo menos de lo que ha leído, esto de que, por ejemplo, aprueba de 3 meses a 8 meses para poder ingresar a una empresa, ¿esto es factible? ¿Está bueno? ¿Está malo? Bueno, a ver, si efectivamente se hizo eso, pasó el periodo de prueba de 3 meses a 8 meses sin necesidad de registración del vínculo, lo cual, digamos, yo creo que el espíritu del decreto ha sido fomentar quizás una mayor empleabilidad, tratar de levantar los índices de desempleo. Entonces vamos a tener que esperar la experiencia empírica, lo que venga de los empleadores, de los trabajadores. También va a ser muy relevante cómo sea la oferta salarial. Así que yo creo que hay un devenir, pero esto es una apertura o una invitación, yo creo, a quizás dar más empleo a los trabajadores. Ahora, doctor, decreto de necesidad de urgencia que se plasma, o sea, por lo menos ya se publica en el boletín oficial. ¿Cuándo comienza en vigencia? ¿No es inmediatamente o tiene que pasar un tiempo? Si el decreto no establece con fecha puntual la fecha de vigencia, se entiende a los 8 días hábiles. Consecuentemente, este decreto tuvo esa omisión de no indicar, no sé si por omisión o por voluntad propia, del Estado, pero al no tener una fecha de ingreso, una fecha de inicio de vigencia consignada, rige a partir del 29 de diciembre. Perfecto. Ángel Barbie los escucha el doctor Oscar Fara si quieren hacer alguna consulta. Doctor, ha sido muy amable por hablar con nosotros. Puntualizar en 12 cuestiones de esta reforma. Los despidos laborales y la indemnización hoy. Digo, ¿cómo se aplican en el día de hoy y con esta modificación cómo quedarían? Les repito, despidos laborales e indemnizaciones. Perfecto. Bueno, ese es un punto de los más neurálgicos que ha tomado el DNU. En principio, en cuanto a las indemnizaciones por antigüedad, o sea, la común indemnización por despido, la indemnización de sustitutiva de previso, integración de medio despido, no se ha tocado. Lo único, se ha dejado la posibilidad a que los gremios con las representaciones empresarias puedan convenir, adherirse a un sistema similar al que tiene la construcción. Entonces, a través de un fondo de cese laboral, un aporte mensual que hagan los empleadores todos los meses por cada trabajador. Ahora, eso va a quedar sujeto a la negociación colectiva que existe entre los gremios y las empresas. Por otro lado, eso es en cuanto a lo simple. En cuanto a lo que sí se ha derogado en forma absoluta, es la ley de empleo en cuanto a las multas laborales por empleo no registrado o deficientemente registrado. También se ha derogado la ley 25.323, que también habla del empleo no registrado o deficientemente registrado. Se ha derogado la indemnización que el trabajador percibía cuando tenía que ir a juicio por haber sido despedido y que no se le hayan pagado las indemnizaciones. Se han derogado también las normas de las multas o indemnizaciones que se pagaban por no entrega de la documentación laboral al trabajador, y la multa también al empleador por no efectuar los aportes y retener los aportes destinados al trabajador a la seguridad social. Se han eliminado todas las multas agravadas, y tanto se lo ha hecho en la ley de contrato de trabajo como asimismo en algunos estatutos profesionales. Y por otro lado, también se ha eliminado la ley de viajante de comercio, la cual también preveía la indemnización para ese sector por clientela. O sea, se ha hecho una derogación muy importante de indemnizaciones agravadas. Volviendo a este punto, se eliminan las multas a empleadores por trabajo no registrado. En este caso, para ir al llano, doctor, trabajo en negro, le inicio una demanda a mi empleador, no va a pagar ningún tipo de multa entonces, por no registrarme, digo. No, exactamente. El trabajador no va a poder reclamar ninguna indemnización por haber estado en negro, ningún tipo de indemnización.
que establecían justamente las normas a las que hicimos referencia. Lo que sí, lógicamente, el Estado va a tener la facultad de inspectiva, o sea, de inspeccionar y determinar cuando hay un trabajador en negro y aplicar las sanciones administrativas correspondientes y, por supuesto, perseguir al empleador que incumpla con los aportes y contribuciones, y tendrá que hacerlo, y si no, la AFIP lo terminará ejecutando. Claro. La reforma laboral es absolutamente inconstitucional, digo, mirándolo en algunos aspectos. ¿Usted cree que respeta un orden tal vez jurídico? Bien, es una cuestión que hoy en día se está debatiendo bastante. De hecho, ya se ha planteado un amparo, tengo entendido, salió, todos enteramos por las noticias, por supuesto. Creo que ahora todavía estamos todos con el impacto de las normas tan contundentes de este DNU. Estamos todos estudiándolo porque son 300 y pico de artículos y de distintas ramas del derecho, los cuales hay que leerlos, entenderlos y aprenderlos con H al medio para saber bien de qué se tratan, por supuesto. En cuanto a la inconstitucionalidad, bueno, se plantea mucho de que una ley no puede ser derogada por un decreto, primero y principal. Entonces ahí ya hay algún cierto planteo de inconstitucionalidad. Y segundo, otra cuestión que podría tacharse de inconstitucionalidad son bueno, algunos temas como la regresión de los derechos de los trabajadores, afectando el principio internacional de progresividad de los derechos, y también, por supuesto, la afectación de lo que es los derechos de propiedad y los derechos esenciales básicos previstos en el 14 bis. Todo eso se puede llegar a cuestionar, obviamente va a terminar siendo la justicia quien va a determinar y expedirse sobre una posibilidad o la otra. En su generalidad, ya con esta modificación en el ámbito laboral, ¿esto beneficia entonces al empresario? ¿Ustedes cómo lo analizan desde el derecho? Yo creo que trae una suerte de desregulación laboral bastante importante y en muchos aspectos sí protege, digamos, beneficia al empresario. Por ejemplo, también hay una norma que establece la posibilidad de pago a los empresarios pymes en 12 cuotas de las sentencias laborales. Se establece una forma de actualización ya determinada en la norma. También establece la figura del trabajador independiente con colaboradores, de modo que sus colaboradores no estén regidos bajo la normativa de dependencia laboral. O sea, genera desde abajo para las pymes una suerte de desregulación importante, y para las grandes empresas también, porque también relaja lo que hemos dicho, todo el tema de las sanciones por no registración, también hay otras presunciones, quiero agregar, en cuanto a que ya no se presume que una persona que factura puede ser un empleado, ya los principios, la irrenunciabilidad ha sido también ha vuelto hacia una versión anterior que tenía la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, un trabajador puede terminar renunciando a los derechos que se hayan concebido o que se hayan concedido por encima de los mínimos legales. O sea, hay muchas reformas que sí van, digamos, en contra de muchas disposiciones que reconocían derechos para los trabajadores. Claro. Doctor, en su generalidad, lo que ha podido estudiar y como un especialista en la materia, si ponemos en la balanza, ¿esto beneficia más entonces al empresariado que al trabajador, o para dónde se inclina más esa balanza tal vez de justicia laboral, si se quiere, o de leyes que puedan amparar tanto como al empleador y como también al empleado, ¿no? Bien, es una muy interesante pregunta porque se la puede enfocar desde varios aspectos. Si leemos el texto de la ley, así sin pensar en nada más, desde luego ha traído un recorte importantísimo de indemnizaciones, de presunciones, de derechos que al trabajador obviamente le hacen restar dentro de la cuantía de sus derechos reconocidos. Ahora, vamos a lo sociológico, a la experiencia. Si esto de desregulación laboral, lo cual no sabemos, en lo empírico nos demuestra que trae mayor empleabilidad, dado los altos índices de desempleo,
Si vemos que esto trae una mejor oferta salarial, ya que los empleadores se animen a tomar gente y eso levante, por supuesto, la demanda de trabajadores, lo cual inexorablemente va a demandar la necesidad de subir los sueldos que hoy están bajo la línea de pobreza absoluta. Entonces puede ser bueno, digamos. Entonces quizás la desregulación puede contribuir, si es que contribuye, lo cual no podemos asegurar desde luego, pero si es que la desregulación contribuye a dar mayor empleo y a subir los sueldos, ahí sí puede ser en beneficio de los trabajadores de día a día. Pero eso lo tenemos que ver en adelante. Ahora, si esto no pasa, si no se mejora el nivel salarial y si no se mejora los índices de empleo, es totalmente perjudicial para el trabajador. Doctor, ¿cuándo entra en vigencia esta reforma de la ley laboral? Bien, como decíamos antes, el decreto no tiene establecido una fecha de inicio de vigencia. En consecuencia, se hace al 8º día, sea el día 29 de diciembre, lo cual el gobierno, por las noticias, ya me ha enterado que ha salido a expedirse en ese sentido. Luego, por supuesto, va para su ratificación al Congreso de la Nación, lo cual ya tiene su trámite pertinente y seguramente tendremos novedades al respecto durante el mes de enero. Exacto. Bueno, nos siguen llegando algunos mensajes, por ejemplo, de algunos televidentes, y nos dice, por ejemplo, uno, y si, por ejemplo, hay un empleado que empezó a trabajar 6 meses antes, ¿todavía sigue en periodo de prueba? No, hoy todavía, en este caso puntual, estamos en esas épocas donde estamos en los finales de la norma y en los albores de otra norma, pero a ese trabajador que está en negro hace 6 meses, ese trabajador no está en periodo de prueba. Hoy, al día de hoy, pero luego del 29... sigue teniendo el periodo de prueba de 3 meses. Luego del 29, no, ese trabajador ya va a haber entrado antes. En consecuencia, entiendo que ese trabajador ya tiene sus derechos adquiridos de antes. Ahora, también hay veces que cuando algunas consecuencias de las relaciones laborales que estén vigentes, por ejemplo, las relaciones laborales vigentes, por el Código Civil, se le va a aplicar las consecuencias de la nueva norma. Por ejemplo, a los trabajadores posiblemente se les vaya que se los despida, ya van a entrar bajo este sistema de normativa sin cargas, digamos, sin multas, que las que hacíamos referencia también. Eso sí va a pasar. Ahora, el que viene hace 6 meses, ese trabajador que está 6 meses en negro, ya el empleador no puede invocar de ninguna manera el periodo de prueba por 2 motivos. Primero, porque superó los 3 meses, y segundo, porque no lo registró. Un trabajador que ingresa a trabajar en negro y no es registrado, se entiende de pleno derecho que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. O sea, por más que esté un día. Y ya eso genera la aplicación de indemnizaciones laborales. Pero estamos hablando del sistema vigente a hoy. Claro. Obviamente, si esto se consolida, por supuesto, desde el inicio de su vigencia, los trabajadores 8 meses van a estar en periodo de prueba, lo cual significa que se va a poder despedir sin tener que pagar indemnización. Exacto. Bueno, doctor, ha sido muy amable. Nosotros entendemos que a lo largo de estos años la idea de muchas reformas y leyes que se fueron aprobando en el Congreso tenían que ver como para proteger al empleado de explotaciones laborales, de manoseo tal vez en su trabajo, y de repente con estas modificaciones algunos se quedan con la impresión de que se le ha sacado algunas corazas que tal vez lo mantenían un poco más protegido y se le ha dado un poco más tal vez al empleador. En este caso, como usted dice, depende de dónde se lo mire. De esta manera tal vez el empleador se anima a tomar más empleados, o también del otro lado, algunos empleados que tal vez se quedan sin derechos que ya habían sido adquiridos. Sí, y hay un tema muy importante también. Yo creo, que ayer lo decía en otra entrevista, yo entiendo que va a tener mucho que ver con la conciencia social de los empleadores. Los empleadores deben ser conscientes y también no abusarse de que las normas
generan algunas, digamos, facilidades para producir abuso a los trabajadores. Entiendo que si tenemos un sector empresario responsable, ya que se le está dando muchas posibilidades al respecto, yo creo que sería importante instar a la responsabilidad social empresaria y que traten de cumplir con los trabajadores que tanto los ayudan en el día a día.